Durante el siglo III a.C., se jugó fútbol por primera vez en Egipto, como parte de un rito de la fertilidad. Un siglo después, los chinos inventaron la primera pelota de cuero. Los griegos y los romanos practicaron el fútbol, y fue el Imperio Romano el que llevó el deporte a las Islas Británicas. Con el tiempo, el fútbol se convirtió en el deporte nacional inglés. Y es aquí, en Inglaterra, durante el siglo XIX, donde aparece el fútbol moderno. En 1848 sale a la luz el primer reglamento de Cambridge, destinado a unificar las reglas del juego. Y el 21 de mayo de 1904 se funda la FIFA, estableciendo reglas mundiales por primera vez. En Costa Rica se tienen referencias del fútbol desde 1876, cuando los ingleses llegaron para la construcción del tranvía y la línea férrea hacia el Atlántico. Jugaban en la sabana con costarricenses que estudiaban en Inglaterra y que habían aprendido el juego. En 1897, según el relato de don Agustín Salas, llegó de Inglaterra don Óscar Pinto, quien se encontró en San José con su compañero de universidad Gonzalo Quirós. Se les ocurrió la idea de jugar fútbol con la bola y los uniformes que traían de Inglaterra. Se fueron a practicar a San Juan de Tibás. El revuelo fue enorme entre los vecinos. La noticia corrió como rayo, que en la plaza unos hombres en calzoncillos le daban patadas a una bola de cuero. El campo se llenó de gente. Y a la siguiente práctica, los curiosos no solamente querían ver, sino jugar. No hubo forma. Y había que aceptarlos a todos. 50 para arriba y 50 para abajo. Así se inició masivamente el fútbol, jugado por costarricenses. Pero la verdad es que el fútbol de Costa Rica tiene dos inicios: el fútbol diurno y el fútbol nocturno. Aquí muy cerca de Canal 7 está el Estadio Nacional, el viejo estuvo, y se dice que aquí se jugó el primer partido nocturno. Se dice que se jugó en Golfito. Se dice que se jugó en Punta Arenas. El primer partido, porque fui yo y estuve ahí, se jugó en San Juan de Tibás, nocturno. Ese fue el primer encuentro que se jugó un 24 de junio de 1952. Para que usted se dé cuenta de que no hubo fútbol nocturno en el Estadio Nacional. La iluminación del Estadio Nacional fue inaugurada en 1953 para el Campeonato Centroamericano y del Caribe. Ese fue el primer partido que se jugó. Luego en San Juan de Tibás, unos ingleses, unos costarricenses, entre ellos creo que el señor Gonzalo Quirós, si mal no recuerdo, y el señor Pinto, que habían estado en Inglaterra, jugaron en San Juan de Tibás el primer partido, yo diría oficial, porque ya fue un partido con árbitro reglamentado en San Juan de Tibás. No sé mucho de fútbol, pero los que sí saben no dudan en calificar a José Rafael Fello Mesa y a Alejandro Morera Soto como dos de los futbolistas más importantes, si no los más importantes, en la historia del fútbol costarricense. Dentro y fuera de la cancha, fueron y siguen siendo un ejemplo para todos. Comencemos con don Fello. José Rafael Fello Mesa Ivankovich es uno de los más grandes deportistas que ha dado Costa Rica al mundo. Nació en Cartago en 1920 y sus primeros pasos como futbolista los dio en la Plaza Iglesias. En 1937 debutó en la primera división con el Cartaginés, siendo campeón con ese equipo en 1940, anotando 2 goles en la final, siendo además el goleador del certamen. En el Campeonato Centroamericano y del Caribe en 1941, Fello Mesa fue el goleador con 8 anotaciones en 3 juegos y Costa Rica el campeón del torneo. Fello Mesa se fue a México contratado por el Montezuma y en la temporada 1941-1942 fue el máximo goleador del campeonato mexicano con 21 goles en 12 partidos. La prensa mexicana lo llamó el maestro. Los goles de Fello Mesa se fueron para Argentina, ya que fue contratado por Estudiantes de La Plata.
El diario El Clarín de Buenos Aires se refiere a Fello Mesa, dice: centro delantero costarricense que triunfó en México, siendo goleador de la temporada. Fue trasladado a nuestro fútbol mediante contrato que lo liga a Estudiantes de La Plata y ya ha demostrado sus bondades en nuestros campos. Juega de cabeza maravillosamente y anota con la precisión de un geógrafo. Bate palmas las tribunas durante su juego y lo sacan en andas. Es como un dios del fútbol. Anotó más de 300 goles durante su participación en el fútbol de Argentina, México, Colombia, Honduras y Costa Rica. El 26 de mayo de 1946, Fello Mesa anotó un gol extraordinario que quedó registrado en una película titulada Su última aventura, en la que actuaban los primeros actores Arturo de Córdoba y Esther Fernández. Gracias a la familia de don Fello, vamos a presentarles ese gol y lo que dijo la prensa mexicana. El jugador tico, José Rafael Mesa, realizó un brillantísimo tanto, con lo cual el Atlante redondeó la goleada de 4-1. Ese tanto de Fello desgranó una de las ovaciones más entusiastas y unánimes que se han escuchado en los últimos tiempos en México. Mesa se apoderó del balón casi desde media cancha y, driblando contrarios en forma maravillosa, se internó en el área para engañar también al portero del Asturias. Un golazo inolvidable. ¡Qué maravilla de jugador! Fello Mesa le dijo adiós al fútbol en 1957 e ingresó a la Galería del Deporte en 1972. El estadio de Cartago fue bautizado con su nombre en 1973. El maestro se nos fue para siempre el 15 de julio de 1988. Gracias, Fello. Gracias por todo lo que le diste a Costa Rica.